Los martillos operados manualmente tienen forma de T, aunque con variantes en sus diseños según el uso. El laboratorio cuenta con 4 tipos de martillos: con uña, blando de goma, de bola y la almádena. El martillo con uñas, usado para clavar puntillas en la madera, tiene una cara plana en uno de los extremos del tramo corto de la T, con la cual se golpea la cabeza de la puntilla. Opuesto a la cara plana se encuentra un par de uñas curvas, que forman una ranura en B, donde se inserta la puntilla inmediatamente debajo de su cabeza cuando se requiere su extracción. El usuario debe tener la precaución de escoger el tamaño del martillo, en dimensión y masa, acorde al impacto que requiere imprimir. Cuando la sujeción de la puntilla se dificulta por ser pequeña, se recomienda sostener el clavo con ayuda de una pinza para evitar golpearse los dedos. Los martillos blandos, en su extremo percutor, están hechos de materiales menos duros que el acero empleado en los otros. La cabeza de acero se sustituye por goma, madera, bronce o aluminio. La finalidad de este tipo de martillos es aplicar fuerzas por medio de impactos que permitan ajustar, empujar y extraer componentes ensamblados sin dejar huellas de deformación en la superficie de la pieza que se golpea. La almádena es un martillo de gran masa utilizado para proporcionar fuerzas de impacto elevadas. Se recurre a este tipo de martillos cuando el nivel de impacto ofrecido por otros no es suficiente para lograr el cometido deseado. Se utilizan también en la demolición de mampostería. El martillo de bola se usa en operaciones de chapistería, es decir, allí donde se requiere enderezar y moldear láminas de metal blando, como el acero de bajo carbono o aluminio, entre otros. Este tipo de martillo también se utiliza como percutor de otras herramientas, cinceles por ejemplo. Sierras. Bajo este nombre se incluyen el serrucho común y la sierra entre las herramientas que posee el laboratorio. El serrucho común está compuesto de una hoja de acero templada y un mango de madera o plástico para su sujeción y manipulación. Ambas partes van unidas de modo no desmontable. La hoja de acero tiene un borde en el cual se han tallado unos dientes, y este borde es el que efectúa la operación de corte. Previo a la operación de corte, se debe fijar la tabla o trozo de madera, preferiblemente con una prensa. Para la operación de corte, el usuario desplaza el serrucho adelante y atrás. En su carrera hacia adelante se aplica presión sobre la madera, ya que por la dirección del filo de los dientes es en este avance donde se efectúa el corte. El retroceso, por el contrario, se efectúa sin aplicar presión y el usuario se limita a deslizar el serrucho hacia él. La sierra, a diferencia del serrucho, está compuesta de un marco, un mango y la hoja dentada. Esta hoja es intercambiable, pues por lo pequeño de sus dientes estos no se reafilan. La hoja de sierra puede venir en diferentes calidades de acero y tamaño de dientes. Entre más duro sea el metal a cortar, más pequeño debe ser el tamaño del diente.
A la hora de efectuar el corte, se procede de manera análoga como se indicó para el serrucho, procurando también que el sitio donde se efectúe el corte quede lo más cerca posible al sitio donde se inicia la sujeción de la pieza. Destornilladores. Herramienta empleada en el montaje, apriete, afloje y desmontaje de tornillos para madera o maquinaria. Los destornilladores vienen en varios tipos, siendo la forma de la punta uno de los aspectos que lo diferencia, la cual depende del tipo de ranura que presente el tornillo. Otra característica que los diferencia es el tamaño, tanto de la punta como la longitud de la barra. Si bien se consiguen solidarios mango-punta, también los hay de mango común y punta intercambiable, con algunos mangos albergando el mecanismo de ratchet para aligerar las operaciones de atornillado. Uno de los destornilladores más empleados es el de punta de pala. Este destornillador es empleado en el montaje de tornillos cuya cabeza se trae una ranura recta. Al seleccionar un destornillador, se debe prestar atención al tamaño de la punta para evitar estropear la cabeza del tornillo o al mismo destornillador. En este sentido, la longitud y espesor del borde de la punta deben encajar lo más ajustadamente posible en la ranura del tornillo. A la hora de montar un tornillo en madera, se recomienda taladrar un agujero guía, especialmente si el tornillo queda cerca al borde o la madera es de una dureza alta. Procediendo así, se evita la aparición de grietas a medida que el tornillo penetra. Otro de los destornilladores más empleados es el de punta Phillips o de estrella. La recomendación aquí, nuevamente, es seleccionar un tamaño de punta que encaje sin juego apreciable en la hendidura en cruz que trae la cabeza del tornillo a montar. En el montaje-desmontaje de tornillos de máquina, que requieren bajo par de apriete, suelen utilizarse destornilladores con punta hexagonal hendida, para encajar allí la cabeza hexagonal del tornillo a apretar. Llaves. Las llaves son las herramientas más empleadas en los talleres mecánicos. Se usan para apretar, aflojar y sujetar tuercas y tornillos. Existen muchos tipos de llaves. Dicha variedad busca optimizar su uso específico, especialmente en lo que atañe a la accesibilidad y capacidad de apriete. La variedad de llaves que se presenta a continuación corresponde a los tipos existentes en el laboratorio. Las llaves de copas son las más seguras de usar gracias a su resistencia y al hecho de que encajan completamente en la tuerca o cabeza del tornillo, minimizando así la posibilidad de deslizamiento y la deformación de los vértices hexagonales. De los 3 tipos de llaves de copas producidas, el laboratorio solo dispone de las que se usan manualmente. Para accionarlas, se deben acoplar un ratchet
ya sea directamente o con una barra de extensión. También se pueden operar con una barra en T. Estos accesorios son comunes a un rango de tamaño de copas, situación que demanda cautela al aplicar los torques de apriete, sobre todo con las copas pequeñas, para no excederse y dañar el tornillo o tuerca. Las llaves de estrella presentan unas entallas internas como las de las llaves de copas, normalmente 12. A diferencia de aquellas, las llaves de estrella están conformadas por un mango o un cuerpo solidario a la punta de la llave, y la parte que se acopla es pasante, característica esta que mejora su accesibilidad. Estas llaves de estrella integran 2 dimensiones en un solo ejemplar, lo que permite disminuir el peso de las cajas de herramientas, y además presentan acodado de los extremos respecto al cuerpo, lo cual mejora la accesibilidad de la llave a la hora de accionarla. Como ya se dijo, en su presentación más común, una llave integra 2 puntas con dimensiones diferentes pero cercanas entre sí. Ejemplos de llaves métricas son 10 y 11, 10 y 13. Ejemplos de combinaciones en pulgadas son 1/4 por 5/16 y 5/8 por 11/16. La llave boca fija es similar a la de estrella, en cuanto viene provista de un cuerpo a modo de mango. Se diferencia de las anteriores en 2 aspectos. 1. La superficie que acopla con el tornillo tuerca corresponde a 2 planos paralelos. Y 2. Esta llave no circunda totalmente al tornillo tuerca, es decir, es abierta. En su presentación más común, esta llave boca fija viene con 2 dimensiones por llave, como la de estrella, a fin de reducir el peso de la caja de herramientas. Otra característica común es un desvío de 15 grados en la orientación del extremo respecto al cuerpo, lo que permite incrementar el ángulo de barrido de la llave con la inversión de la cara. Las llaves mixtas o combinadas integran en una sola unidad la de estrella y la de boca fija, ambas de igual dimensión. Esta integración en una sola llave queda justificada en la reducción del peso, también en las ventajas comparativas de ambos tipos. Desde un punto de vista funcional, la llave de expansión es similar a la llave boca fija, pues las superficies en contacto con la tuerca o tornillo son 2 y están abiertas por un extremo. Su particularidad radica en la posibilidad que tiene de graduar la abertura entre las caras planas paralelas que acoplan con el tornillo o tuerca, o proporcionándole versatilidad en el uso. Ahora bien, no son llaves para dar torques elevados ni para ser golpeadas y tienen un sentido preferencial a la hora de aplicar el torque. Existe un tipo de tornillo cuya cabeza no es un hexágono externo sino hendido. Estos tornillos se utilizan cuando se requiere que su cabeza no sobresalga por encima de una superficie. La llave utilizada para apretar o aflojar estos tornillos se conoce con el nombre de llave Allen, la cual tiene forma de L y sección transversal hexagonal. Ambos extremos de la llave son utilizables según el nivel de accesibilidad y torque a aplicar. La llave para tubos es empleada cuando se requiere montar y desmontar tubos roscados. Si bien existen varios tipos, la que se aprecia en este video es la más común en el medio local. Es una llave a la que se le puede graduar la apertura de las mordazas y tiene en sus caras un dentado orientado que propicia un mayor agarre a la superficie del tubo en un sentido. Este tipo de llave se puede utilizar cuando las huellas que deja sobre el tubo no tienen implicaciones técnicas o estéticas. A primera vista, pareciera que las llaves de copa, estrella y boca fija pueden ser usadas indistintamente, mas no es así. Como se mencionó, la llave de copa es ideal a la hora de conferir aprietes últimos o desapretar. Sin embargo, este tipo de llave tiene restricciones de accesibilidad,
como ocurre con las tuercas que se ubican en puntos intermedios de un perno. En situaciones como esta, la llave de estrella puede cumplir su cometido, allí donde se encuentra la tuerca, debido a que la parte que se acopla es pasante, es decir, no tiene fondo. Como se habrá podido observar, la llave boca fija supera en accesibilidad a la llave de estrella, en virtud a que dicha llave es abierta, lo que permite llegar a la tuerca aún por los costados. Limas. Son herramientas de acero templado provistas de empuñadura, cuyas superficies de trabajo presentan dientes igualmente espaciados. Las limas se utilizan en operaciones de ajuste, así como en la eliminación de rebabas, asperezas y bordes afilados. Según el espaciado y tamaño del diente, se designan por bastas, entrefinas, finas y extra finas. Las limas vienen en múltiples formas. Entre las más comunes están triangular, redonda, plana y media caña. La lima triangular se designa así en virtud a su sección transversal. Sirven para ajustar ángulos internos menores a 90 grados. También pueden sustituir las funciones de la lima plana. La lima redonda se utiliza para ajustar o pulir agujeros circulares o redondeados. La lima plana presenta una sección transversal rectangular. Tiene filos en todas sus superficies. También pueden carecer de filos en los cantos, opción recomendada cuando se trabaja en esquinas internas. La lima media caña integra en una sola funciones de la redonda y la plana. Prensas. Más que una herramienta, son dispositivos de trabajo ampliamente utilizados en todo tipo de talleres. Su finalidad es sujetar firmemente la pieza sobre la que se va a trabajar. Si bien existe una amplia variedad de prensas, aquí se hará referencia a las de tornillos existentes en el laboratorio. Las prensas de banco, como su nombre lo indica, se fijan o a pedestales o a una mesa de trabajo, generalmente en sus esquinas, a fin de minimizar obstáculos. Las prensas vienen en diferentes tamaños según el rango de apertura de las mordazas. Dichos rangos van de 3 hasta 8 pulgadas. Cuando la función de la prensa es sostener, es decir, en trabajos de poca fuerza, la prensa puede montarse sobre una base de madera que le proporcione estabilidad. Así, se flexibiliza su uso facilitando su reubicación. La prensa en C tiene un cuerpo con la forma de dicha letra. Está compuesta además por un tornillo, un mango en uno de sus extremos y un cono o disco a modo de cojín, elemento que se inserta en forma de rótula en el otro extremo. Esta prensa en C tiene la versatilidad de ser transportable, sujetar piezas a un banco de trabajo y prensar piezas entre sí. Existen prensas en C de acercamiento rápido a la apertura requerida, gracias a que el brazo donde se rosca el tornillo es deslizable. Cuando se aplica el apriete de prensado, dicho deslizamiento desaparece por autobloqueo.
debido al momento que ejerce el brazo sobre la barra guía. Como se aprecia, las prensas en C vienen en diferentes tamaños. Pinzas. Las pinzas tienen como función potenciar la capacidad de la mano, tanto en fuerza como en finura, en lo que atañe a sujeción, torque, corte y prensado de alambres, barras y láminas de pequeña sección. El alicate universal es la pinza más utilizada. Está diseñada para la sujeción retorcido, alado y corte de alambre. También para la sujeción de barras y tornillos delgados, a los que se les puede aplicar torques moderados. La pinza de puntas planas y la pinza de puntas redondas están provistas de mordazas en forma de pico de cigüeña, lo que les permite la manipulación de piezas pequeñas en espacios reducidos. La variación de la punta de plana a redonda facilita elaborar bucles de alambre con una presentación más circular. Estas pinzas son de amplio uso en bisutería. El alicate de extensión graduable o pico del oro está diseñado para que pueda agrandar su apertura de las puntas de trabajo sin que aumente significativamente la apertura de los mangos de agarre. Permite sujetar objetos redondos, cuadrados, hexagonales y aplicarles torques moderados sin dañarlos. Son ampliamente utilizados entre fontaneros, electricistas y mecánicos automotrices. La pinza denominada hombre solo permite mantener el apriete aplicado sin estar asistida por la fuerza permanente del usuario. Ello la hace ideal cuando se requiere liberar ambas manos para poder efectuar una acción concomitante en el trabajo en curso. La apertura de cierre de sus puntas se gradúa con ayuda de un tornillo localizado en el extremo de uno de sus mangos. Alando una palanca, en el otro mango se libera el apriete. Los circlips o pines candado son elementos resortados que retienen axialmente piezas como rodamientos, collarines o engranajes cuando se ensamblan a un eje. Como estos van alojados en ranuras circulares sobre la superficie externa o interna del eje, se requiere el uso de pinzas que permitan ampliar o cerrar su circunferencia durante el montaje. Remachadora. La remachadora que se presenta es aquella que emplea remaches ciegos. Este tipo de remaches se emplea cuando se desea unir piezas y para hacerlo solo se tiene la posibilidad de acceso desde uno de los costados de las partes a unir. Previo al remachado se debe seleccionar el remache. Los criterios de selección son tipos de material a unir, espesor total de las partes y diámetro de la unión que va asociado a la resistencia. Por el tipo de trabajo en el laboratorio, la escogencia debe determinar la longitud y diámetro del remache. Este último parámetro define el diámetro de los agujeros a efectuar en las piezas a unir, pues los agujeros deben ser iguales o ligeramente mayor al diámetro del remache. Una vez perforadas las piezas a unir, procedemos a alinearlas. Seguidamente, introducimos el vástago del remache en la boquilla de la remachadora, para luego pasar el remache por los agujeros. Finalmente, alo el vástago con ayuda de la remachadora. Esta acción de alado y fractura del vástago
induce una deformación plástica en el casquillo del remache, materializando así la unión. Como ya se mencionó, los remaches vienen en diferentes tamaños y tipos dependiendo de material de las piezas a unir, resistencia mecánica deseada para la unión y requerimientos de estanqueidad para la unión. Dependiendo del diámetro del remache, varía el del vástago. Esto hace que sea necesario tener boquillas de diferentes tamaños para intercambiar a la hora de usar la remachadora. Herramientas para recortar. Existe una gran variedad de herramientas para recortar. En este aparte, nos centraremos en las tijeras y el bisturí. La tijera para recortar lámina es una herramienta cuyo principio de trabajo es idéntico al de las tijeras usadas en el hogar. Su manejo resulta adecuado para espesores de lámina de hasta 1.2 milímetros. Sus puntas de corte vienen en diferentes formas, según si es recto o curvo el corte a realizar. Si bien el corte que se aprecia en el video es recto, la tijera utilizada está diseñada para realizar ambos tipos de cortes. En el laboratorio se emplea uno de los tipos de tijeras usados en el hogar. Este tipo de tijera se destina para recortar materiales blandos como tela, película plástica y angioplástico. Esta tijera no debe destinarse para cortar papel, cartulina o similares, pues sus fibras desgastan los filos en tiempos relativamente cortos. Si bien la tijera de cortar papel es una herramienta de uso en oficinas, el laboratorio también dispone de estas, debido a que muchas de las actividades realizadas por los estudiantes en sus proyectos requieren cortes en cartulina y cartón. El bisturí es una herramienta de amplio uso en oficinas. En el laboratorio se usa para cortar materiales como papel, cartulina, cartón, plástico o caucho. En la operación de esta herramienta, el material a cortar se dispone sobre una superficie plana y el bisturí se desplaza siguiendo la trayectoria del corte. Al cortar, no se debe apoyar directamente sobre las mesas del laboratorio, pues el hacerlo deteriora el neopreno que la recubre y la madera de la cubierta. Estimado usuario del Laboratorio Diagnóstico de Maquinaria, esperamos que esta presentación le haya aportado información clara y suficiente que le permita solicitarle al laboratorista o a su auxiliar la herramienta adecuada según el trabajo que vaya a realizar. Hacer uso adecuado y seguro de las herramientas manuales, de manera tal que evite accidentes que puedan afectar su integridad física y la de los otros usuarios del laboratorio. También contribuir a preservar las herramientas en buen estado. Esperamos pues que este video le ayude a tener una experiencia amigable con las actividades manuales propias de la mecánica y con ello enriquezca su formación como ingeniero.